En una serena mañana de primavera de 1924, en Múnich, Georg Neidhardt se despertó como cualquier otro día. No tenía la menor idea de que en las próximas horas su vida daría un vuelco por completo. A sus 26 años, este joven alemán deprimido y escéptico estaba a punto de experimentar algo que desafiaría todo lo que la ciencia moderna entiende sobre la memoria, la conciencia y la naturaleza del alma humana. Lo que le sucedió a Georg aquella mañana no fue un sueño, no fue una alucinación. Durante 10 días consecutivos, mientras estaba completamente despierto y lúcido, imágenes vívidas de una vida que él jamás había vivido invadieron su mente. Imágenes de un castillo medieval en el bosque de Baviera, de duelos mortales librados en el siglo XII, de una existencia como un caballero llamado Kunneberg, que vivió y murió hace exactamente 775 años. Pero aquí está lo que hace este caso absolutamente extraordinario. Georg consiguió localizar físicamente este castillo. Encontró el pasadizo secreto que había descrito. Confirmó detalles arquitectónicos imposibles de ser conocidos por cualquier persona viva. Y cuando finalmente llegó a los archivos del castillo de Trausnitz, el curador oficial se quedó sin palabras al escuchar descripciones que nadie debería poder hacer sobre aquella época. Las palabras de este funcionario de los archivos todavía resuenan como uno de los testimonios más perturbadores jamás documentados sobre la reencarnación. Usted no puede saber todas estas cosas, ya que la investigación en este distrito apenas está comenzando. ¿Cómo es posible que un hombre común de Múnich tuviera conocimiento íntimo de eventos que ocurrieron 8 siglos antes de su nacimiento? ¿Cómo logró describir con precisión milimétrica la arquitectura de un castillo en ruinas que jamás había visitado? ¿Y por qué sus recuerdos corresponden exactamente a los escasos registros históricos que sobrevivieron al tiempo? Esta es la historia de Georg Neidhardt, y va a remover todo lo que crees sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia humana. Georg Neidhardt nació en mayo de 1898, en la conservadora ciudad de Múnich, corazón de la Baviera católica. Hijo de un fabricante de cobre y criado en una familia tradicionalmente religiosa, nada en su formación sugería inclinación alguna hacia experiencias paranormales o espiritualidad alternativa. La infancia de Georg fue absolutamente común. Asistía a la iglesia católica regularmente, tuvo un instructor religioso excepcional que fortalecía su fe y creció bajo los cuidados amorosos de su madre y la disciplina rigurosa de su padre. Era el tipo de educación que moldeaba ciudadanos puntuales, responsables y firmemente anclados en la realidad práctica de la vida burguesa alemana de principios del siglo XX. A los 18 años, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Georg fue llamado a servir en la Marina Imperial Alemana. Se convirtió en operador de radio y pasó casi 2 años en servicios peligrosos en el mar Báltico, incluyendo las temidas patrullas suicidas que raramente regresaban intactas a casa. Eran misiones de alta mortalidad que dejaban huellas profundas en la psique de cualquier joven soldado. Cuando regresó a Múnich en enero de 1919, la ciudad que Georg conocía había desaparecido. La revolución estaba en marcha. Los disparos rasgaban el aire de las calles y los cuerpos, incluyendo niños inocentes, eran dejados en las aceras como recordatorios grotescos del caos político. La hiperinflación que siguió destrozó todos sus planes de convertirse en ingeniero. En menos de 2 años, Georg pasó por el torbellino emocional de cualificarse profesionalmente, casarse, convertirse en padre de una niña y perder a su joven esposa. A los 25 años, había experimentado más trauma y pérdida de lo que muchas personas enfrentan en una vida entera. Fue esta acumulación devastadora de tragedias lo que destrozó su fe católica. El joven que antes rezaba con fervor, ahora cuestionaba la justicia divina con amargura. Sus oraciones se convirtieron en batallas furiosas contra Dios, cuestionamientos rabiosos sobre cómo un Creador misericordioso permitiría tanto sufrimiento injusto. Georg se aisló del mundo, viviendo casi como un ermitaño en casa de un amigo. Comenzó a frecuentar un pequeño círculo de personas interesadas en el misticismo cristiano,
donde cantaban himnos religiosos y discutían cuestiones espirituales profundas. Pero internamente, él continuaba en guerra con sus creencias, consumido por dudas que parecían no tener respuesta. Era en este estado mental fragmentado, deprimido, escéptico, espiritualmente hambriento pero intelectualmente resistente, que Georg se despertó en aquella fatídica mañana de primavera de 1924. La experiencia comenzó sin previo aviso ni preparación. Georg había dormido profundamente, como siempre lo hacía, sin sueños, y se había despertado con la mente absolutamente clara. Tomó su desayuno normalmente. Sus sentidos estaban perfectos, sus pensamientos organizados. No había absolutamente nada que indicara que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a invadir su conciencia como una avalancha visual imposible de contener. Primero vinieron escenas fragmentadas de un castillo medieval. No eran sueños ni ensoñaciones. Georg estaba completamente despierto y consciente de su entorno en Múnich. Pero simultáneamente, su mente estaba siendo inundada por recuerdos vívidos de una vida que él sabía, racionalmente, que nunca había vivido. Veía un castillo de forma trapezoidal, construido sobre rocas escarpadas de cuarzo, rodeado de bosques vírgenes poblados por osos y lobos. Veía hombres vestidos con ropas de la Edad Media, sus armaduras brillando bajo el sol que se filtraba por las copas de los árboles. Sentía el olor del humo de las antorchas, oía el ruido de los cascos de los caballos en las piedras del patio. Pero lo más perturbador era que Georg no solo estaba observando estas escenas como un espectador, las estaba viviendo. Sentía las emociones, experimentaba los dolores físicos, vivía el miedo, la ira, el amor. Cuando el caballero Kuneberg empuñaba su espada, Georg sentía el peso de la hoja en sus propias manos. Cuando Kuneberg lloraba, las lágrimas parecían correr por el rostro de Georg. La intensidad era tan abrumadora que Georg tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Comenzó a escribir todo lo que estaba viendo y sintiendo. Durante 10 días consecutivos, incluyendo varias noches de insomnio total, Georg llenó páginas y páginas con los detalles de una vida medieval completa. Nombres específicos surgían en su mente. Kuneberg, el protagonista principal; von Falkenstein, su rival mortal; Wulfhilde, la esposa apasionada; Huchtin, el suegro astuto. Lugares geográficos aparecían con una precisión impresionante. El castillo estaba cerca de una importante ruta comercial. Había 2 caminos secundarios que se cruzaban en las proximidades. Un río serpenteante corría hasta el Danubio. Las fechas eran específicas. El año 1150 aparecía repetidamente como el período principal de esa vida pasada. Georg veía detalles arquitectónicos imposibles de inventar: un puente levadizo de madera, un foso profundo, una torre robusta de 4 caras, un pasadizo secreto excavado en las rocas que llevaba hasta el otro lado del río. Lo que más impresionaba a Georg era la coherencia cronológica de todo. Los recuerdos no llegaban en orden aleatorio. Seguían una secuencia temporal perfecta, contando la historia completa de Kuneberg desde su juventud hasta su muerte violenta en combate. Cuando finalmente el torrente de imágenes cesó, Georg miró las páginas que había escrito y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tenía ante sí la biografía completa de un hombre que había vivido 8 siglos atrás, con detalles tan específicos que parecían recuerdos genuinos de su propia vida. En los días que siguieron, Georg se obsesionó por completo con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Sería posible que estos recuerdos fueran reales? Era un hombre práctico, criado en la tradición científica alemana, y sabía que necesitaba someter su experiencia a la prueba más rigurosa posible: la verificación factual. Sus anotaciones contenían información demasiado específica para ser producto de la imaginación. La descripción del puente levadizo, por ejemplo, incluía detalles técnicos sobre su construcción en madera y su mecanismo de funcionamiento. La torre de 4 caras estaba descrita con medidas precisas y características arquitectónicas únicas. El pasadizo secreto tenía un trayecto específico. Comenzaba cerca de la puerta principal, descendía por un camino empinado, seguía subterráneamente por varios kilómetros, pasaba bajo el lecho del río
y emergía en un pico montañoso al otro lado. Pero había algo aún más intrigante. Georg se dio cuenta de que sus recuerdos incluían conocimientos sobre la geografía política del siglo XII que él jamás había estudiado. Sabía sobre las tensiones entre señores feudales y autoridades episcopales, comprendía las rutas comerciales primitivas entre Baviera y Bohemia, tenía una noción clara de las condiciones de vida en el bosque medieval antes de la urbanización. Como un hombre que había pasado la guerra en el mar y luego trabajado como artesano, podía tener un conocimiento tan específico sobre la política medieval. Georg tomó una decisión audaz. Iría al bosque de Baviera a buscar evidencias físicas. En 1924, esta no era una empresa sencilla. La región era salvaje, poco desarrollada, con carreteras precarias que a menudo terminaban en caminos indefinidos o ciénagas impenetrables. La mayoría de los visitantes se perdían fácilmente en la inmensidad de los bosques cerrados. Haciendo preguntas con cuidado, Georg supo que en las cercanías del pequeño pueblo de Regen, ubicado a unos 140 kilómetros al noreste de Múnich, existían ruinas considerables de un castillo medieval. Su corazón se aceleró al oírlo. En sus notas había descrito la proximidad de su castillo a una comunidad que se encontraba al otro lado del río. Georg decidió hacer la prueba definitiva. Viajó a Regen solo, sin pedir información específica sobre la ubicación de las ruinas. Si sus recuerdos eran genuinos, debería ser capaz de encontrar el castillo siguiendo únicamente su intuición interior. Era un día de lluvia torrencial cuando partió de la estación de tren de Regen. En lugar de seguir carreteras conocidas, Georg sintió un impulso interior que lo dirigía hacia un sendero estrecho que subía por una montaña empinada a través de un bosque denso y casi impenetrable. La caminata fue extenuante. Troncos enormes bloqueaban el camino, rocas gigantescas lo obligaban a largos rodeos, y helechos altos como una persona azotaban su rostro mojado por la lluvia. Durante varias horas, Georg luchó a través de la vegetación salvaje, guiado solo por una sensación inexplicable de que estaba en el camino correcto. Y entonces, finalmente, llegó a un claro en la cima de la montaña. Georg se quedó sin palabras. Ante él estaban las ruinas exactas del castillo que había descrito en sus anotaciones. La construcción trapezoidal sobre rocas escarpadas de cuarzo, la torre de 4 caras que había sobrevivido casi intacta al tiempo, la vista panorámica de la región circundante que correspondía perfectamente a sus recuerdos. Pero la verdadera confirmación aún estaba por llegar. Con las manos temblando de emoción, Georg subió por la escalera de madera de la torre para contemplar la vista que había recordado con tanta claridad. Desde la cima, podía ver exactamente lo que sus recuerdos habían predicho: montañas cubiertas de bosques densos, un río con un brillo oscuro serpenteando por el paisaje, y en el horizonte lejano, otra torre de 4 caras al otro lado del valle. Era imposible. ¿Cómo podría haber descrito con precisión milimétrica una vista que jamás había contemplado? Pero Georg sabía que necesitaba más pruebas. Sus anotaciones mencionaban un pasadizo secreto ubicado cerca de la puerta principal del castillo. Si ese pasadizo realmente existía, sería la prueba definitiva de que sus recuerdos tenían una base en la realidad física. Georg buscó metódicamente alrededor de las ruinas hasta que, cerca del lugar donde debería haber existido el puente levadizo, encontró una abertura parcialmente oculta excavada en las rocas. Su respiración se aceleró cuando se dio cuenta de que pudo arrastrarse unos 80 o 100 metros a través de este túnel antes de ser bloqueado por escombros. Los habitantes locales de Regen confirmaron que este pasadizo secreto era conocido en la región. Según ellos, el túnel se extendía por varios kilómetros bajo tierra, pasaba bajo el lecho del río y emergía al otro lado, exactamente como Georg había descrito en sus anotaciones. Pero la investigación apenas comenzaba. Georg se dio cuenta de que necesitaba una validación académica profesional para dar credibilidad científica a sus hallazgos. Su primer paso fue investigar la extraña torre de iglesia que había avistado en el pueblo de Regen, una construcción de 4 caras que parecía no coincidir con el resto del edificio religioso. Nadie en Regen sabía explicar el origen de esta torre peculiar,
Ni sacerdotes ni profesores locales tenían información histórica sobre su construcción. A Georg le indicaron que buscara la oficina del arzobispo en Passau, la sede administrativa eclesiástica de la región. En la oficina arzobispal, Georg fue recibido con amabilidad e interés genuino. Los funcionarios escucharon atentamente su extraordinaria historia, pero lamentablemente no pudieron proporcionar documentación específica sobre el período alrededor de 1150. Todos los registros antiguos y fuentes históricas relevantes se habían perdido en un incendio devastador. Sin embargo, le sugirieron que buscara los archivos del castillo de Trausnitz, ubicado a unos 60 kilómetros al norte de Regen. Estos archivos contenían la documentación histórica más completa sobre la región del bosque de Baviera durante el período medieval. Georg hizo el viaje a Trausnitz con expectativas controladas. Después de todo, ¿cómo podría un castillo específico tener registros sobre eventos que ocurrieron hace 8 siglos en una región remota y poco habitada? El curador de los archivos de Trausnitz era un historiador profesional, meticuloso y escéptico por naturaleza. Cuando Georg comenzó a narrar su experiencia, hablando de recuerdos de haber vivido en el castillo de Weissenstein alrededor de 1150, el funcionario lo escuchó en silencio absoluto. Georg describió la situación política de la época, las tensiones entre los señores feudales locales y las autoridades episcopales, las rutas comerciales primitivas, los conflictos sobre la libertad y la justicia que caracterizaban aquel período turbulento. Habló de personajes específicos, eventos políticos locales, condiciones de vida en el castillo medieval. El curador permaneció inmóvil, pero Georg notó que su rostro demostraba una perplejidad creciente y gradualmente un asombro genuino. Si estás siguiendo esta investigación y te sientes tan intrigado como yo con los descubrimientos de Georg, suscríbete al canal, porque tenemos muchos más casos extraordinarios como este para compartir. Lo que el curador dijo a continuación hizo que el corazón de Georg prácticamente se detuviera. Usted no puede saber todas estas cosas, ya que la investigación en este distrito apenas está comenzando. El historiador explicó que había sido extremadamente difícil y problemático reunir, a partir de documentos familiares escasos y fragmentarios, siquiera una impresión general del período alrededor de 1150. La investigación académica sobre esa época específica en el bosque de Baviera estaba literalmente en sus etapas iniciales. ¿Cómo podía Georg tener un conocimiento detallado sobre un período histórico que los propios expertos apenas comenzaban a reconstruir? El curador quedó especialmente impresionado con la comprensión de Georg sobre la situación política de aquel período. Las tensiones entre señores feudales independientes y la creciente autoridad de los obispos era un tema complejo que pocos historiadores de la época dominaban por completo. Georg había descrito con precisión las presiones sobre la libertad local ejercidas por el creciente poder clerical, exactamente el tipo de conflicto que caracterizaba a la región en el siglo XII, pero había más evidencias arqueológicas e históricas surgiendo. Investigaciones posteriores confirmaron que el castillo de Weissenstein había sido construido en el siglo XII, exactamente cuando Georg recordaba haber vivido allí como Küneberg. Se había establecido una ruta comercial primitiva entre Baviera y Bohemia, que pasaba por Weissenstein y era bastante utilizada, proporcionando un motivo perfecto para la construcción de un castillo defensivo en esa ubicación estratégica. Si el propietario del castillo de Weissenstein se hubiera convertido en un varón ladrón, como Georg había descrito a Küneberg, podría haber saqueado fácilmente a los viajeros de la ruta comercial que pasaba prácticamente a las puertas de su fortaleza. La torre fortificada de 4 caras en el pueblo de Regen, aquella que había llamado la atención de Georg, se confirmó que fue construida en el siglo XII, o posiblemente antes. Esta torre no tenía una conexión original con la primera iglesia de Regen, siendo incorporada a una nueva iglesia recién a finales del siglo XV. Georg había recordado ver una torre similar al otro lado del río, y esta torre medieval realmente existía en el lugar exacto que él había indicado. Pero quizás el descubrimiento más impresionante
fue la confirmación parcial de los nombres específicos que habían surgido durante los recuerdos de Georg. En registros medievales contemporáneos, los investigadores encontraron una referencia a un Konrad von Falkenstein que había buscado ilegalmente el control de comunidades dentro del obispado de Passau. Aunque el documento no proporcionaba detalles específicos sobre la ubicación, el nombre von Falkenstein correspondía exactamente al rival mortal de Kühneberg en los recuerdos de Georg. En otra fuente de registros contemporáneos, el nombre Kimberg aparecía en documentos de 1130, modificado posteriormente a Kimberger en el siglo XIII. La similitud fonética con Kühneberg era intrigante, especialmente considerando los cambios naturales en la ortografía de los nombres a lo largo de los siglos. Un detalle arqueológico particularmente convincente fue la confirmación de la forma trapezoidal del castillo. Un grabado fechado en 1726 mostraba claramente que el castillo de Weissenstein había mantenido esa forma geométrica específica que Georg había descrito en su boceto de 1924. La existencia del pasadizo secreto también fue confirmada por múltiples fuentes locales. Los habitantes más antiguos de la región conocían historias sobre el túnel subterráneo que conectaba el castillo con el otro lado del río, pasando bajo el lecho del agua exactamente como Georg lo había recordado. Cada descubrimiento arqueológico e histórico añadía más credibilidad a los recuerdos imposibles de Georg Neidhart, pero la prueba más definitiva y perturbadora aún estaba por llegar, y vendría de una fuente completamente inesperada. Durante sus investigaciones en los archivos, Georg descubrió registros fragmentarios sobre la economía local del siglo XII. Estos documentos mencionaban que la región había sufrido una sequía severa durante los años 1150-1151, exactamente cuando Georg recordaba que el castillo de Kühneberg había sido sitiado debido a la escasez de agua. ¿Cómo podía Georg tener conocimiento de condiciones climáticas específicas de hace 8 siglos? Pero la revelación verdaderamente impactante llegó cuando Georg encontró registros sobre conflictos locales que involucraban a varones ladrones que atacaban a viajeros comerciales en la región de Weissenstein durante el siglo XII. Estos registros describían exactamente el tipo de actividad que Georg había recordado que Kühneberg realizaba: hacer inseguros los caminos, atacar a viajeros, saquear caravanas comerciales. El patrón era idéntico. Los motivos eran los mismos: resistencia a la creciente autoridad episcopal, oposición a impuestos injustos, lucha por la libertad feudal tradicional. Georg quedó profundamente afectado cuando descubrió registros sobre un asedio específico a un castillo en la región durante el período de sequía. El documento mencionaba que el propietario del castillo había muerto en combate al intentar romper el cerco, exactamente como Georg había recordado la muerte de Kühneberg. ¿Cómo explicar que todas estas correspondencias específicas entre sus recuerdos y los registros históricos fragmentarios fueran una mera coincidencia? La comunidad académica comenzó a prestar atención al caso de Georg Neidhart. Historiadores profesionales visitaron las ruinas del castillo de Weissenstein y confirmaron que la descripción arquitectónica de Georg era precisa en detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con la construcción original podría conocer. El pasadizo secreto fue parcialmente excavado por arqueólogos, revelando que el túnel realmente se extendía en la dirección que Georg había indicado. Aunque los escombros impedían una exploración completa, la orientación geográfica correspondía exactamente a sus anotaciones de 1924. El caso alcanzó su clímax cuando un historiador medieval de la Universidad de Múnich declaró públicamente que Georg poseía un conocimiento imposible sobre las condiciones de vida, la política local y la geografía histórica del siglo XII en el bosque de Baviera. No había una explicación científica convencional para cómo un artesano común de Múnich podría tener acceso a información histórica que ni siquiera los expertos académicos dominaban por completo. Georg Neidhart había demostrado a través de evidencias arqueológicas y documentación histórica que sus recuerdos de una vida pasada correspondían a la realidad verificable de hace 8 siglos.
La ciencia se encontraba ante un enigma que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la memoria, la conciencia y la continuidad del alma humana. Georg Neidhart vivió el resto de su vida transformado por esta experiencia extraordinaria. Se casó de nuevo en 1927 con Anneliese, tuvo una hija llamada Angélica en 1936 y nunca más dudó de la justicia divina. Los recuerdos de Kühneberg habían respondido sus preguntas espirituales más profundas sobre el sufrimiento y la redención. Curiosamente, a pesar de su convicción absoluta sobre la reencarnación, Georg permaneció como un católico devoto hasta su muerte en 1966. Él veía sus experiencias no como una contradicción a la fe cristiana, sino como una revelación de verdades más profundas sobre la continuidad del alma. El doctor Ian Stevenson, el renombrado investigador de casos de reencarnación de la Universidad de Virginia, investigó personalmente el caso de Georg Neidhart en la década de 1960. Stevenson entrevistó a Georg, a su esposa Anneliese y a su hija Angélica. Visitó las ruinas del castillo de Weissenstein y examinó todos los registros históricos disponibles. La conclusión de Stevenson fue cautelosa pero significativa. Aunque no era posible probar definitivamente que Georg había vivido como Kühneberg en el siglo XII, tampoco había una explicación científica convencional para su conocimiento detallado sobre aquel período histórico específico. El caso permanece como uno de los ejemplos mejor documentados de una posible memoria de vida pasada en un adulto. A diferencia de los casos que involucran a niños pequeños, que pueden explicarse por criptomnesia o información absorbida inconscientemente, Georg era un hombre maduro cuya experiencia fue espontánea y verificada a través de evidencias históricas independientes. Tras la muerte de Georg en 1966, Anneliese y Angélica continuaron recibiendo a investigadores interesados en el caso. La familia conservó todas las anotaciones originales de Georg, sus bocetos arquitectónicos y la correspondencia con historiadores académicos. En 2001, cuando los investigadores regresaron a los archivos de Trausnitz para investigaciones adicionales, descubrieron que el conocimiento histórico sobre el castillo de Weissenstein había avanzado muy poco desde la década de 1920. La información que Georg poseía seguía siendo más detallada que el conocimiento académico oficial. Hoy las ruinas del castillo de Weissenstein todavía pueden ser visitadas. La torre de 4 caras permanece en pie. El pasadizo secreto sigue siendo parcialmente accesible, y la vista desde la cima corresponde exactamente a las descripciones que Georg hizo en 1924. Después de escuchar sobre los recuerdos imposibles de Georg Neidhart y las evidencias arqueológicas que los confirmaron, cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia inexplicable? ¿Has sentido que conocías un lugar que nunca habías visitado? ¿O has tenido sueños recurrentes que parecían recuerdos reales? Espero que la historia de Georg haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Aquí creemos que cada alma tiene un viaje único y extraordinario. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana, deja un like para demostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios, comparte. ¿Con qué lugar del mundo sientes una conexión inexplicable? ¿Qué periodo histórico siempre ha despertado tu curiosidad sin una razón aparente?